Ok, discúlpenme. Estamos hablando de las características de las propiedades organolépticas, que decíamos que es cómo se ve una sustancia, a qué huele, cómo se siente, a qué sabe, etcétera. Entonces, si decíamos, tenemos esa misma taza de café, ¿sí? El café tiene una determinada densidad, un determinado peso específico, se fusiona a cierta temperatura, empieza a hervir a cierta temperatura, su solubilidad es igual, ¿verdad? O sea, cierto grado de solubilidad, pero la densidad de ese café es igual si tenemos una taza, un litro o un galón. El peso específico es igual si tenemos una taza, un litro o un galón. Vamos a ver con las propiedades organolépticas, ¿sí? O sea, si tenemos una taza y un litro de café y un galón de café que hicimos o tomamos de la misma jarra, de la misma cafetera, ¿sí? Va a saber igual, va a tener el mismo color, se va a ver igual, va a oler igual, etcétera, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Las características generales o extensivas, ¿sí? Cambian dependiendo de la cantidad de materia y todas las tienen dependiendo de la cantidad de materia. Mientras que las características intensivas son determinados, es un determinado valor para cada sustancia, independientemente si tenemos una taza, un litro o un galón. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vamos a determinar los estados en que se encuentra la materia. Normalmente nosotros decimos que son tres estados, que son los comunes aquí en el planeta Tierra, que es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. También hemos escuchado el plasma, ¿ok? Hay otros que no son naturales, ¿sí? Que es el condensado de Bose-Einstein, y ahorita vamos a ver el cuarto. El quinto, perdón, el cuarto es el plasma, el quinto es el condensado de Bose-Einstein y hay un sexto estado, ahorita lo vemos, ¿ok? Pero normalmente los que nosotros estudiamos son los primeros tres porque son los que encontramos en la naturaleza. ¿Cómo se producen estos diferentes estados? ¿Sí? Hay que entender la teoría molecular. ¿Ok? La teoría molecular se refiere a que átomos y moléculas siempre están en movimiento. ¿Sí? Entre más energía hay mayor cantidad de movimiento porque hay más temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo la energía, la temperatura y la cantidad de movimiento, es el estado que vamos a encontrar una materia. Y en cada estado de la materia es diferente ese movimiento de átomos y moléculas, que podemos decir, en estado sólido no se mueve. Sí se mueve, pero es imperceptible. Vamos a ver. Por ejemplo, los sólidos decimos que son átomos que tienen poca energía, interactúan mucho, tienden a encerrarse, ¿sí? No interactúan con otros átomos, están nada más entre ellos solos. El movimiento es vibracional, se mantienen fijo, están vibrando un poquito una al lado de otra, ¿sí? Como están tan juntos estos átomos, es una sustancia muy dura y es lo que conocemos como sólido, ¿ok? Los sólidos se presentan como un cuerpo de forma definida, ¿sí? Y pueden soportar fuerzas sin deformación aparente. Sí tienen deformación, pero no es apreciable al ojo humano. Son calificados generalmente como duros, se dice que son resistentes, y la fuerza de atracción son mayores que las de repulsión, ¿sí? O sea, siempre están unidos y si se quiebran, pues así se quedan, ¿sí? Naturalmente no se unen. Algunas características de los sólidos es que es una cohesión elevada, es decir, que están muy juntos. La fuerza de cohesión es la fuerza de mantenerse los átomos juntos. Entonces tienen una cohesión elevada, tienen forma definida y memoria de forma, ¿sí? Por ejemplo, si una esponja nosotros la apretamos y luego la soltamos, vuelve a su forma original. Pero esto lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? A efectos prácticos son incompresibles. Por ejemplo, si yo tengo una pared y le doy un golpe, aparentemente no se comprime,
sí, pero sí hay una pequeña deformación. Es resistente a la fragmentación, a que se rompa, no fluye. Algunos de ellos se subliman, que es cambio de estado sólido a gas, pero no todos, solo algunos. Y los tipos de sólidos que conocemos son metales, minerales, cerámicas, sólidos orgánicos, materiales compuestos, semiconductores, nanomateriales, biomateriales, etc. Al hablar de líquidos, decimos que si se incrementa la temperatura de un sólido, se va perdiendo esta estructura cristalina hasta desaparecer y alcanza un estado líquido. Los líquidos se forman cuando la energía, calor principalmente, de un sistema aumenta y esa estructura rígida del sólido se rompe y empieza a fluir. Las moléculas de los líquidos aquí se mueven y chocan entre sí. Están relativamente cerca, pero no tan cerca como un sólido. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua, podemos tomar el agua con la mano, ¿sí? Y al tomar el agua con la mano separamos, pero si la dejamos caer se vuelve a juntar, ¿de acuerdo? Por eso dice, usualmente en los líquidos las fuerzas intermoleculares unen las moléculas que enseguida se rompen. Las separamos y las dejamos, las soltamos y luego se unen. A medida que la temperatura de un líquido aumenta, la cantidad de movimiento también aumenta y el movimiento de sus moléculas también aumenta. Como resultado de esto puede circular este líquido para tomar la forma del contenedor, pero no se puede comprimir muy fácil. La característica principal es la capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. Sus características es una cohesión menor al del sólido, poseen más energía cinética, fluyen, no tienen forma definida ni memoria de forma, por eso toman el forma del recipiente que lo contiene. En el frío normalmente se contrae, exceptuando el agua. Todos los demás líquidos se contraen, se hacen más pequeños. Posee fluidez a través de pequeños orificios. Por ejemplo, si lo ponemos por un sedazo, pues traspasa el sedazo. Puede presentar difusión, casi no se comprimen, y el tipo de líquidos según su estructura, como los solventes, soluciones, emulsiones, suspensiones, aerosoles, etc. Al hablar de gases, ahí decimos que las moléculas están más separadas, mucho más separadas, y chocan muy poco, ¿sí? Entre ellas. En este estado las moléculas se mueven muy rápido, son libres de circular a cualquier dirección y se extienden hasta ocupar todo el espacio que contiene este gas. A medida que la temperatura aumenta, la cantidad de movimiento también aumenta. Como decimos, el gas se expande hasta llenar el contenedor donde se encuentra y tienen una densidad muy baja, ¿sí? Aquí sus características es una cohesión prácticamente nula, están muy separadas sus moléculas, a eso se refiere. No tiene forma definida, su volumen es variable, sí se puede comprimir. Los líquidos, sólidos, líquidos y gases son los estados que encontramos en nuestro planeta, ¿sí? Se denomina gas al estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas y expandidas, ¿ok? Y existen tres tipos de gases según su estructura y origen, que son los naturales elementales, los naturales compuestos y los artificiales, ¿sí? Tenemos aquí el plasma. No me voy a meter tanto porque realmente no lo vamos a ver, es nada más que conozcan. Y aquí es como si fuera un gas, pero está cargado eléctricamente, ¿sí? O sea, tiene cargas positivas y negativas, pero es su principal característica, por eso se dice que está ionizado. Y lo vemos principalmente en el Sol. El Sol es un plasma, por eso dice tiene la particularidad de conducir la electricidad y son fuertemente influidos por los campos magnéticos. Sí, son grandes conductores, ¿ok? Por eso decimos, es un estado parecido al gas, compuesto de aniones y cationes. Por eso se dice que está ionizado. Los tipos de plasma son el artificial, el terrestre y el espacial.
Y aquí es lo que les decía. El quinto estado es el condensado de Bose-Einstein, que este se reconoció en 1995 por Eric Cornell, Wolfgang Kathleen y Wyman. Ok, sacaron el premio Nobel. Y el sexto estado de la materia es el condensado de Fermi. Este fue en el 99, pero realmente ya se dio a conocer en el 2003, ¿ok? Y esta temperaturas extremadamente bajas, por eso nunca lo vamos a ver a menos que ustedes se especialicen en algo de eso. Para el punto 1.3 son los estados que sufre la materia, ¿ok? Aquí principalmente tenemos que el sólido, que es este de abajo, ¿sí? Si le metemos temperatura, por eso está la flechita roja, si le metemos calor, ¿sí? Se fusiona y se va a estado líquido. Si a este estado líquido le metemos calor, se vaporiza y se va a estado de vapor. Pero el sólido también, si le metemos calor, algunos sólidos pasan directamente al gas, como lo que conocemos como hielo seco. Por eso decimos que se subliman. No todos, solo algunos. Ok, al revés. Estos mismos sólidos que se subliman, algunos se pueden deponer, es decir, que pasan de estado gaseoso a estado sólido. ¿Ok? Aplicando frío o más bien dicho quitando calor, por eso están las flechitas en azul. Pero si ese gas también le quitamos calor, está en azul, se condensa hasta formar el líquido, y si ese líquido le quitamos calor o lo enfriamos, se solidifica y se convierte en sólido. Todo lo que está en rojo es con calor, son procesos endotérmicos, aquí dicen, absorben calor, ¿sí? Que es la fusión, la evaporación y la sublimación, y el proceso exotérmico liberan calor, como la solidificación, condensación y deposición, ¿sí? Entre más calor, más entalpía del sistema hay, ¿de acuerdo? Aquí estamos explicando eso mismo que acabamos de decir, ahí le echan una leidita, ¿sí? Aquí decimos cómo se encuentran las moléculas en estado sólido, muy juntitas, muy pegadas, hay mucha cohesión. En estado líquido están más separaditas y en estado gaseoso pues están súper separadas, y como vemos ocupan todo el gasto, todo el frasco, ¿de acuerdo? Ok, aquí me interesa llegar un poquito. La masa o materia se encuentra, ya dijimos, en tres estados físicos, que es el sólido, líquido y gaseoso. Ahora, la teoría cinemática molecular, ¿sí? Que ya más o menos lo explicamos, es la cantidad de movimiento. Estas moléculas, como hay movimiento, presentan cierta energía cinética, porque hay movimiento, hay velocidad, ¿ok? Pero también cuando se intentan separar estas moléculas, existe una energía potencial, EP, ¿sí? Que intenta unirlas. Esta intenta separarlas porque hay movimiento y esta intenta unirlas, ¿de acuerdo? Entonces, en los sólidos, su energía cinética es mucho menor que la potencial, por eso están muy unidas, hay mucha cohesión. En los líquidos, la energía cinética es aproximadamente igual a la energía potencial. Y en los gases, la energía cinética, que es la del movimiento, es mucho mayor que la energía potencial, ¿de acuerdo? Pero juntas estas energías, ¿sí? Es determinada cantidad de energía, pero al sumarlas es igual en sólido, en líquido y en gas, juntas, ¿de acuerdo? Ok, aquí tenemos la evaporación y condensación del agua salada y el agua dulce, ¿sí? No es igual en estado sólido, en estado, perdón, en el agua dulce y el agua salada. Al ponerle sal al agua, le cambia la composición, ¿sí? Entonces, aunque sigue siendo agua, va cambiando un poquito. Aquí les dejo esta lectura, léanla por favor. Si tienen alguna duda, me van preguntando, porque de ahí, de esa lectura, vamos a hacer un experimento, ¿sí? Vemos también que ahí tenemos el ciclo del agua, ¿sí? El agua líquida se evapora por la radiación del sol, se mezcla con el aire, ¿sí? ¿De dónde se evapora el agua? De ríos, mares, lagos y océanos, de la transpiración vegetal, etc. Se evapora y se queda en el aire.
se empieza a condensar y forma nubes, ¿sí? Luego, esta condensación, ¿sí? Hace que se presenten pequeñas gotas de agua y es cuando empieza a llover, ¿ok? Cuando hace frío, no nada más se queda en agua, o sea, puede haber granizo o puede haber nieve, ¿de acuerdo? Entonces llueve, vuelve a los mares, a los lagos, a los ríos, a los océanos, se vuelve a evaporar, se vuelve a condensar, vuelve a llover y ese es el ciclo del agua. Aquí tenemos una imagen donde nos explica el ciclo del agua. Está muy linda, muy cookie. Ahí lo checan ustedes, por favor. Nada más a que se entienda. Esto creo que lo han visto desde la primaria. ¿Ok? Aquí se ve un poquito más completo, pero es básicamente lo mismo. Ok. Aquí quería llegar. ¿Sí? Ustedes me van a hacer un trabajo de los cambios de estado de la materia. ¿Sí? Van a hacer un diagrama, un mapa mental, un esquema, lo que ustedes quieran, donde explique cada uno de los 6 estados de la materia. Maestra, de los 6, sí, pueden usar internet. Tienen ahí algo, como quiera, pero pueden usar internet. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a contener? Ojo, ¿sí? Expone y define adecuadamente cada uno de los 6 estados. En cada estado ustedes van a mencionar ejemplos y van a poner ilustraciones, ¿sí? Depende de qué tanto hagan, son la cantidad de puntos que van a obtener, ¿de acuerdo? Si está original el mapa, o sea, lo presenta mi cookie bien bonito, pues también se toma en cuenta. Si no tiene errores de ortografía, también se toma en cuenta. Que esté limpio, ordenado, también se toma en cuenta, ¿de acuerdo? Sí, de cada uno de los 6 estados, ¿ok? Esto me lo entregarían para el siguiente viernes. Yo quiero que entiendan más o menos el trabajo ahorita y más adelante ya les pongo por escrito en una asignación cuándo lo van a entregar, ¿de acuerdo? Ok, entonces hasta aquí le vamos a dejar el primer video.